Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a comenzar la lectura en el verso número 3 y voy a leer hasta el verso número 15 para que tengamos una idea completa del pensamiento que vamos a traer en esta mañana. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, y en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oramos por las peticiones que mencionamos, oramos por los niños que están recibiendo la enseñanza de la palabra y oramos por los que estamos aquí en esta nave reunidos y por aquellos que están viéndonos, que el Señor hable y ministre a nuestras vidas a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio que nos das. Sí, Padre, es un privilegio el que podamos tener la libertad de reunirnos, la libertad de adorarte, la libertad, Señor, de recibir tu palabra, Señor amado. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos por estas vidas cuyos nombres mencionamos, por Omar, Señor, el hijo de Tony Cancel, allí en New Jersey, Señor amado. Te pedimos, Padre Celestial, por Miguel Montalvo, tu siervo, este pastor que está en el hospital en este instante. Pon tu mano de salud. Por Doris, hermana de Pablito, Señor. Por tu hermana Mari, Señor, que está allí en su casa con su rodilla y pierna lastimada, Señor. Por la familia Arroyo que está pasando por un momento de dolor, de dificultad. Trae consolación.
Oramos por aquellos que están enfermos, cuyos nombres no hemos mencionado, pero que tú conoces y cuyas peticiones están delante de ti. Trae sanidad. Mira, Señor amado, Padre, a los niños que están recibiendo en esta mañana tu palabra. Usa con poder y gloria a cada maestro que imparte la enseñanza de tu palabra. Y rogamos, oh Dios, que nos des la sabiduría, la unción de tu Santo Espíritu, la iluminación para entender las riquezas gloriosas que tu palabra nos expresa en esta mañana. No solamente que podamos oírlas y aún entenderlas, sino que podamos experimentar las promesas que tú, Señor, traes con cada una de ellas. Y que al salir de este lugar, Señor, salgamos no solamente edificados y fortalecidos, sino con las convicciones plenas de que en esta semana pondremos por obra tu palabra. Señor, gracias te damos. Toda la honra y la gloria pertenece a ti. Recibe toda alabanza, toda honra y todo honor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Voy a comenzar esta mañana a reflexionar en torno a estas palabras que hemos leído. De hecho, hoy quizás tocaremos algunos puntos. Y quiero darles unas palabras de introducción y es expresarles el propósito de este sermón. De hecho, no es únicamente el propósito de este sermón, sino que es el propósito que uno como pastor persigue cada vez que Dios nos concede el inmerecido privilegio de proclamar su palabra. ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué es lo que persigo en el nombre del Señor? En primer lugar, amados, la predicación de la palabra tiene como propósito concientizarnos de la necesidad que todos tenemos de crecer en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, amados hermanos, debe ser dinámica. Significa que cada día debemos experimentar algún grado de crecimiento. Y estaremos muchas veces en esa lucha de crecer, de avanzar y muchas veces también de retroceder. Ahora, pero no solamente es que nos concientizamos de esa necesidad, sino que entendamos, amados, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos es dada para abrir camino, nos es dada para fabricar puentes, nos es dada, amados, porque hay herramientas en la palabra de Dios para que esta concientización se lleve a la práctica. La Biblia no nos incita o nos lleva hacia algo sin darnos las herramientas para lograrlo. Cuando yo miro este pasaje bíblico, yo me admiro por esta palabra. De hecho, yo me admiro por toda la palabra de Dios, ¿sabe? Porque ella es maravillosa. Pero cuando leo específicamente las cartas del apóstol Pedro, mi admiración se incrementa. Y les explico brevemente por qué. El instrumento de Dios para escribir esta carta es un apóstol del que usted ha oído mucho. De hecho, las primeras nociones que tenemos de Pedro nos las da el Evangelio, los Evangelios. Y óigame, usted quizás puede estar de acuerdo conmigo o no, pero lo que nos pinta los Evangelios es que Pedro era tremendo, en palabras diminutivas, era tremendito, ¿verdad? Y la imagen que tenemos de él, posiblemente una imagen de una persona tosca, de una persona como un pescador, porque Pedro en su profesión era pescador, que sabía pescar, formado, amén, en el océano, enfrentando tormentas. Y así era él.
como una pequeña tormenta. O bueno, de pequeño o grande, eso es un asunto que... Pero cuando uno lee las cartas de Pedro, a mí me parece, y esto es una apreciación mía, yo estoy compartiendo únicamente un testimonio de mi experiencia personal, a mí me parece que las cartas las escribió otro. O sea, yo no puedo ver al Pedro de los evangelios en las cartas que él escribe. Y no porque sean diferentes, porque hay una teoría que dice que las cartas no las escribió él. Pero eso es bazofia. Esos son disparates de los que se creen educados y grandes. ¿Y por qué les digo que no lo veo allí? Porque es que la manera en que escribe, la manera en que se expresa, nos testifica de un hombre que ha experimentado lo que él dice. Cuando él nos plantea en su carta qué cosas nos acercan a Dios, no es teoría lo que está diciendo, es la vivencia de su vida. Y en mi caso, yo puedo percibir esa realidad cuando yo leo los evangelios y leo sus cartas. O sea, yo veo un hombre transformado. Pero no es simplemente una percepción. ¿Por qué? Porque hay evidencia bíblica que habla de que este hombre fue procesado y este hombre realmente creció en Cristo, creció en Dios, alcanzó en esa escalera de crecimiento cosas gloriosas, de las cuales nos va a hablar en esta mañana en su carta. Por ejemplo, cuando usted cierra los evangelios y abre el libro de los Hechos, allí está Pedro. Pero ya usted va a ver en Pedro un crecimiento. Porque lo primero que hace Pedro en Pentecostés es que predica un sermón. Y dice que en ese sermón 3,000 personas conocieron a Jesús. Aleluya. Después de esto, en el capítulo 3, predica otro sermón más. Y en ese segundo sermón se convierten 5,000. De hecho, parte de la situación del sermón de Pedro en la segunda ocasión es resultado de que hay un cojo frente al templo y él va con Juan y le dice al cojo: no tengo oro, no tengo plata, en el nombre de Jesucristo levántate. Y el cojo se levanta y eso crea una conmoción y le da la plataforma al apóstol Pedro de predicar su segundo sermón. 5,000 personas. ¿Cuánta gente van ya en 2 sermones? Aleluya. Yo quisiera esa unción poderosa. Amén. Que en 2 sermones, amén, hagamos 7 iglesias. Porque no caben 8,000 en una iglesia. A no ser que sea una mega iglesia. Amén. Y a raíz de todo esto, ellos son llevados al concilio, que era el grupo de los líderes religiosos de aquel entonces, para taparle la boca, para que no prediquen más en el nombre de Cristo. Pero cuando ellos lo llaman a cuenta, Pedro se levanta a hablar y dice en Hechos, capítulo 4, verso 8, entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablarle a la gente del concilio. Después que habló un ratito, no fue un discurso muy largo, unos versos más abajo, unos 5 versos más abajo, amén, los que están escuchándolo tienen que decir de él y de ellos este testimonio. Entonces, verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, gente iletrada, y además de iletrada, gente del montón, aleluya, dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y por ahí sigue el libro de los Hechos revelando más cosas del apóstol Pedro, la visita a Cornelio, y usted va a ver que hay como la vida de Pedro es como una orquesta que va entonando cánticos y va creciendo y creciendo y creciendo, amén, hasta llegar a un momento culminante de su vida. Pero cuando yo hablo de las cartas, ahí también veo un testimonio de Pedro. Y esta es
esta sí es una percepción mía. Le di la evidencia bíblica, ahora voy a hablar un poquito de lo que yo veo en las cartas. Mire, el apóstol Pablo en una ocasión habló de Pedro y habló fuerte de Pedro. En la carta a los Gálatas, Pedro, el apóstol Pedro dice estas palabras, que él tuvo que llamarle la atención a Pedro, porque en ciertas reuniones que había con los gentiles, él observaba que Pedro como que retrocedía. Y dice que en esa simulación, y no era que estaban pecando, ¿sabe? Era que había una problemática, ¿sabe? Esto es como que pasa a veces hay discusiones, y usted está en el medio de ella, y usted dice, ¿y a qué bando me agimo? Y usted dice, pues yo me agimo al bando de los que son más, aunque los que sean más no estén muy ciertos. Eso está erróneo, por supuesto. Y Pedro estaba en esa dinámica, y Pablo tuvo que decirle, de hecho, si usted quiere, le voy a leer el versículo. Le dice en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Dios mío, un hombre tan tremendo. Pero era eso, era una discrepancia en cuanto a cómo se manejaba el asunto de los gentiles. Y Pedro, que él sabía que los gentiles tenían puertas abiertas del cielo, porque él fue a casa de Cornelio, estaba como titubeando un poco allí. Así que en este caso, ¿quién le llama la atención? Otro apóstol, Pablo. Yo no sé cómo usted se siente cuando alguien le llama la atención. Mire, cuando alguien le llama la atención a uno se molesta. Y aunque usted racionalice y diga, tiene razón, me merezco el regaño, debo corregirme, eso no sale fácil. O cuénteme usted, cada vez que lo regañaron, usted se echó a reír. Qué bueno, gracias, estoy alegre por lo que me estás diciendo. Bueno, si usted es como yo, aunque yo no lo verbalice, yo me molesto por dentro. Sobre todo cuando doña Elizabeth me dice algo y tiene la razón y yo no quiero aceptarle delante de ella que es verdad, pero por dentro digo, te lo buscaste, es verdad. Aleluya. Y yo, amén, me incomodo. Pero la verdad es que me lo busqué. Aleluya. Y que tiene razón. O sea que lo que quiero decir es que esa espinita siempre está dentro. Pero mire la nobleza. Mire. Esa carta del apóstol Pablo y ese regaño que le dio a Pedro ocurrió aproximadamente en el año 52 después de Cristo. Cuando Pedro escribe esta carta, él la escribe en el año 66. Han pasado cerca de 10, 8 y 6, ¿cuánto es? Bueno, sume ahí. ¿Dónde está? No veo a Braden aquí hoy, que es el que sabe mucha matemática. 14, gracias hermano. ¿Sabe? Han pasado 14 años. Yo no sé, por eso es que estoy especulando aquí. Yo no sé si Pedro leyó la carta. Yo sí sé que Pedro fue el objeto del regaño de Pablo. Él sabía el regaño. Y sabía que Pablo era duro. Así que yo no sé si cuando Pedro está escribiendo las memorias en esta carta y que cita a Pablo, se acordaba del regaño de Pablo. Yo no sé. Por eso es que estoy especulando sobre esto. Pero escuche cómo Pedro, en esta misma carta, si tiene la Biblia abierta, vaya un poquito más adelante al capítulo 3 de esta misma carta que yo leí y vaya conmigo al versículo número 15. Número 15. Y escuche esto. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. Yo sospecho que él había leído Gálatas, ¿sabe?
Porque está diciendo de Pablo que él ha escrito muchas epístolas y él sabe lo que Pablo escribió de él. Pero mire cómo llaman, no dice ese Pablo tan tremendo que es, tan duro que es. No, dice nuestro amado hermano Pablo. Yo veo una expresión sublime hablando de su maestro que le corrigió. Y no está diciendo, no está mostrando en absoluto ningún resentimiento. Y en este análisis especulativo que estoy haciendo sobre este dato en particular, yo digo, yo veo la nobleza de un corazón transformado. El testimonio de un hombre que ha sido procesado. Y lo interesante del caso es que Él nos provee en esta carta herramientas que yo estoy completamente certero que han sido verdad en Él por todo lo que he dicho, que llevo no sé cuántos minutos en la introducción todavía, que han sido eficaces en su vida para Él poder reflejar, porque yo lo veo reflejado cuando leo sus cartas. Como diciéndonos a nosotros, como primer punto de enseñanza en esta mañana, estamos llamados a crecer y podemos ser las personas más humildes de la tierra. Ser las personas, amén, incluso que no sepamos ni leer ni escribir. Y que al ojo humano podamos estar en los estratos sociales más bajos que puedan haber. No hay excusa. No hay excusa para quedarnos rezagados en el crecimiento en Cristo Jesús y permitir que Él por su gracia nos transforme y nos eleve y nos lleve, como dice Pablo, de gloria en gloria. No hay excusa. Por eso que les animo, hermanos y hermanas, no se conforme como está, luche, pelee, apropiese, agárrese. ¿Sabe? ¿Recuerda el sermón que predicábamos hace semanas atrás? Amén. Las promesas de Dios, los recursos de Dios están en su palabra, pero no hacen nada en su palabra si no hay alguien que tome esa palabra y se aferre a ella y la crea, porque ella tiene poder. Pero no tendrá poder en nosotros, en mí, si yo no la agarro. Amén. Vamos a mirar un poco, santo Dios. Ese reloj va cogiendo a las millas y yo voy muy lento. Pero no me importa ir lento, porque yo quiero que usted me entienda. Amén. Mire, le voy a dar el bosquejo que yo veo en estos versículos y las ideas que quiero compartirles en este sermón, en el próximo, no sé. Gloria a Dios. Aleluya. Estas son las ideas. En primer lugar, yo veo en estos versos que el autor, Pedro, nos plantea lo que hemos recibido y lo que somos. Y eso lo podemos ver en el verso 3. Lo que hemos recibido y lo que somos. Es decir, hay cosas que usted no hace nada, solo creer, por supuesto, y le es dado. Y Dios hace esa parte. Ahora, lo segundo que yo veo en este pasaje bíblico es lo que se nos ha prometido. En estos versos hay unas promesas. Hay unas promesas. Y eso está en la primera mitad del versículo 4. Ahora, hay una realidad que debe caracterizarnos en este punto. Y es lo que expresa en ese capítulo, verso 4, a la mitad final del versículo. Pero también hay en este pasaje, enumera las acciones que debemos ejecutar. Mientras que hay cosas que Dios hace y que nos son dadas, hay cosas,
hay promesas que también no son proferidas, no son dadas, pero estas promesas están condicionadas. Es decir, Dios hace algo, Dios te promete algo, pero Dios te pide que hagas algo. Así que del verso 5 al verso 11 vamos a encontrar las acciones que debemos ejecutar. Y por supuesto, estas acciones van seguidas también de otras promesas como los resultados de ellas. Hay un paréntesis en esos versos del 5 al 11 donde yo digo que el apóstol Pedro levanta una bandera roja y habla de una condición en la cual nosotros no debemos estar. La condición de estar ciegos, de estar con una vista nublada. O sea, en esta mañana, amados hermanos, aunque yo no termine el sermón, ya yo les leí a ustedes el pasaje bíblico. Ustedes no están en ignorancia de lo que la palabra de Dios dice. No debemos estar ciegos. Usted leyó la palabra de Dios. Es más, si no la leyó, léala para que no caiga en la categoría de ciego. Sí, es más, libérese ahora mismo, busque el versículo y empiece a leer. Porque está dada la palabra de Dios. Está ahí mostrada la palabra de Dios. Es mejor que 1000 discursos que yo pueda darle esta mañana. Ahí está la palabra de Dios. Aleluya. Así que si no la leyó, léala. Y finalmente, los versos del 11 al 15 nos habla el apóstol Pedro de su actitud. ¿Por qué él hace lo que hace? ¿Y qué compromiso él hace? Un compromiso que lo lleva hasta el punto de la muerte. Como diciéndonos, yo haré esto una y otra vez hasta el último suspiro de mi vida. Y yo sé que voy a morir, pero aun cuando yo me muera, yo voy a hacer lo posible para garantizar que un sucesor, que alguien siga haciendo lo que yo estoy haciendo. Hasta ese punto es el compromiso del apóstol Pedro. Como dice nuestro amado amigo y pastor Miguel Esquilín, vayamos a los detalles ahora. Estos fueron los puntos, ¿verdad? Ahora vamos a los detalles. Lo que hemos recibido y lo que somos. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? Diga conmigo, a la vida. Dígalo conmigo. A la vida y a qué? Y a la piedad. Nos han sido ¿qué? Responda, por favor. Nos han sido ¿qué? Nos han sido ¿qué? Dadas. Perdónenme que yo esta metodología no la frecuento mucho, pero yo he oído predicadores que hacen uso de ella y a mí me da el deseo. Aleluya, de usarla en esta mañana. Porque usted tiene que participar, hermano, sentirse parte, meterse en la palabra, entrelazar su corazón y su mente con ella. Como las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Por medio de, diga conmigo, su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire, amados hermanos, ¿qué está diciéndonos el apóstol Pedro? Ya usted quizás entendió, así que permítame hablarle un poquito sobre esto. Las cosas que pertenecen a la vida. Mire, aquí el apóstol Pedro no está hablando, amén, de que si hoy va a comer ajo frito, si va a comer, no. Aquí no está hablando si compro una casa, no está hablando si mañana voy a pelear con el patrono para que me reconsidere en la nómina, no. Aquí él está diciendo que él está enmarcando
Él está delimitando el tema, diciéndole las cosas que les voy a hablar tienen que ver con la vida. ¿Y qué vida, hermanos? La expresión que utiliza Pedro allí es zoe. Es la vida del Espíritu. Es la vida que viene a nosotros cuando conocemos a Jesucristo. Es decir, las cosas que les voy a hablar tienen que ver con la vida espiritual. Tiene que ver con la vida que hemos recibido, no es con la vida natural. Las cosas de esta vida, esta tierra, el carro, la casa, el trabajo, la deuda, amén, el gobierno, eso son cosas de esta tierra. Esas cosas pasan, pero la vida en Cristo no pasa. Y estamos enfocados, amados hermanos, en hablar de todas las cosas. Y estamos mirando todo lo que nos rodea. Y eso llena nuestros ojos, llena nuestra vida, llena nuestra boca, llena nuestros intereses. Y parecemos que somos más de esta tierra que del cielo. Y Él dice, las promesas que están en esta palabra son la gente que entiende que lo más importante en esta vida es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, que eso jamás pasará. Porque es vida eterna. Y por supuesto, habla de la piedad, porque la piedad es la expresión, es la práctica, es la devoción, es el respeto, es, amén, la adoración que tributamos a Dios. Entonces Él dice, amados hermanos, que todas estas cosas, la vida, es decir, la vida espiritual y nuestra relación con Dios, nuestra adoración a Él, dice que esto nos ha sido dado. Yo no tengo poder para crear vida espiritual. No tengo la capacidad en mi humanidad, no puedo. Y tampoco yo puedo, amados hermanos, dirigirme a Dios en adoración por mis propias fuerzas. Yo necesito, amén, al Espíritu Santo en mi vida. Y ese Espíritu Santo que me lleva a clamar, Abba, Padre, que me lleva a invocar su nombre, ha sido depositado en todo aquel y en toda aquella mujer, hombre, joven, niño, anciano. Ha sido puesto en usted en el día en que usted confesó a Jesucristo como Señor y como Salvador. No importa quién tú seas, las luchas que puedas tener, las dificultades que puedas experimentar, no importa. La realidad es que si creíste en Jesús, la vida espiritual en ese instante se instaló en tu vida. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Usted es de Cristo. Y ese Espíritu Santo que está allí en usted nos da las fuerzas, hace posible. De hecho, eso hace legítimo la adoración que tributamos a Dios. Porque hay gente que dice que adora. Hay religiones que hacen sus rituales de adoración. Pero ¿por qué es adoración ficticia y falsa? Aunque provoque emociones. Porque no va dirigida al Dios verdadero. Y uno puede identificar eso, posiblemente porque uno puede decir, esa religión no es de Dios porque no tiene a Jesucristo como el centro. Pero ¿qué tal de nosotros que tenemos a Jesucristo como el centro? Y no cultivamos, no damos el espacio, porque hay en nosotros un anhelo. Pero ¿qué tal si reprimimos el anhelo? Aleluya. No damos la libertad que Él nos pide que le demos. Recuerda, muchas veces yo he utilizado la imagen de que las promesas de Dios, la gracia maravillosa del Señor,
todo lo que Él es como un gran tanque que está lleno y repleto. Y es como ¿verdad? En las casas tenemos esos lugares donde guardamos el agua. Se me fue el nombre ahora. Las cisternas. Aleluya. Pero todas esas cisternas tienen una llave. Tienen, amén, una válvula que controla el fluido. Y depende cómo tú la abras, así de abundante o escaso es el fluir del agua que contiene. Aleluya. Y esa parte es la que Pedro va a plantear después, que tú tienes que ponerle una cañería a ese tanque un poquito más gruesa de la que tenemos en este momento. Porque a veces tenemos una de, los que saben de medida, de 1/4, de media pulgada, 3/4, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas. De hecho, si usted le pone una tubería de 8 pulgadas a una cisterna común, la vacía en nada. En nada. En nada. Aleluya. Y Dios quiere que tu cañería sea más de 8 pulgadas. Porque lo que Él tiene para nosotros no es escaso. Lo que Él es para nosotros no es poco. Lo que Él es para ti, para mí, no es llanito, es profundo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y es triste que estemos conformes muchas veces sin el anhelo de buscarle cada día. De hecho, cuando Pablo habla sobre la piedad, en la carta que le escribe a Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8, él le dice a su discípulo Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Mire cómo dice: pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando tú procuras cultivar una relación con Cristo, reconociendo que Él mora en ti, adorándole, amén, en todo tiempo, en toda circunstancia, confesando que Él te ha salvado, confesando que te ha librado del pecado, confesando que te sacó de las tinieblas a la luz, diciendo y confesando que has sido trasladado de un reino a otro, aleluya, que estás sentado con Cristo en lugares celestiales y tú te pasas la vida diciendo: esto soy yo porque esto es lo que ha hecho Dios de mí. Y es donde Él me ha puesto. El diablo va a tener que huir, va a tener que retroceder. Aleluya, si tú eres persistente en decirle al mundo y a ti mismo y al infierno quién tú eres en Cristo, porque esto te fue dado. Esto te ha sido dado por el poder de Dios. No te lo dio un pastor, no fue una filosofía, no fue un estudio académico. Esto fue impartido por la gracia de Dios sobre tu vida. Aleluya. Pero tú tienes que ejercitarte. Y aquí Pablo dice: amados hermanos, mire, los que quieren hacer musculatura y tener un six-pack, un tri-pack o un 8-pack, el mío el mío no cualifica para ninguno de esos. A veces la pastora me ve y me dice: oye, eso no estaba cuando te casaste conmigo. Bueno, son las añadiduras que tú has provocado en mí. No, eso no se lo he dicho a ella no está aquí hoy. Por eso estoy aprovechándome en esta mañana, aunque yo creo que me va a ver. Hermanos, yo admiro personas que tienen una disciplina de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, porque se han convencido de que necesitan hacerlo. Y yo admiro eso, yo quisiera tener esa disciplina. Aleluya. Y Pablo dice que eso es bueno, pero eso no aprovechará tanto.
Eso no será tan eficiente como es la práctica de tu adoración, de tu piedad, de tu comunión con Dios. Al punto, amados hermanos, al punto que Él dice claramente que el aprovechamiento que tiene ese ejercicio te resulta beneficioso en el día presente, en la vida de hoy y también en la venidera. Tu relación con Dios, tu crecimiento en Cristo, amados hermanos, te va a bendecir desde el mismo momento en que tú le conociste y decides ejercitarte. Desde ese momento. Y dice, te beneficia ahora y te beneficiará eternamente. Así que no es por la piedad que alcanzamos la vida, sino, un autor dice, un comentarista, Robert Jamieson, en su comentario exegético sobre este pasaje dice, no es por la piedad que alcanzamos la vida, sino por la vida la piedad. ¿Por qué? Porque primero va el nacimiento en Cristo, la vida espiritual es primero. Si hay vida espiritual, entonces habrá un ejercicio de crecimiento, de búsqueda, de adoración, de reverencia al Señor. Así que la palabra, la vida que produce la palabra de Dios, la palabra que ha sido injertada en nosotros por Cristo Jesús. Ahora, observe que cuando el apóstol Pablo está hablando a estos creyentes, en el versículo 1, él le dice, y para confirmar que esas cosas, vida y piedad, tienen que ver con nuestro nacimiento en Cristo, nuestra relación con Dios, lo podemos ver claramente cuando Pablo introduce su carta diciendo a quiénes él la escribe. Y él dice así, verso 1, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ese eres tú. Ese que ha experimentado esa vida y que ejercita esa piedad, eres tú. Aleluya. Y dice que todo esto es porque Dios lo ha hecho posible. Amén. Ahora, yo voy a hacer un pequeño salto para aprovechar los minutos que me restan. Así que ya te hemos explicado brevemente quiénes somos, quién eres. Y espero en el Señor que haya sido lo suficientemente claro para decir, ese soy yo, aunque tú pienses que en el momento presente no lo eres. Porque hay quienes pueden mirar atrás y decir, pero es que yo no estoy viviendo a la altura. De eso se trata. O sea, el mensaje lo que pretende es que sepas quién eres y te animes a escalar. Y te animes a subir una escalera. Gloria a Dios. Que es lo que Pedro ha dicho al final de estos versículos. Que por eso es que él lo repite una y otra vez. Ahora, ¿qué nos ha prometido? Vamos al versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a tener que detenernos en este versículo un poquito para poder hablar sobre esto. Mire lo que él dice. Por razón de que somos hijos de Dios,
de que somos lo que Dios dice que somos. Y yo digo amén a eso, ¿verdad? Por razón de lo que ha hecho Cristo, lo que ha producido en nosotros, por razón de lo que nos ha sido dado por Él. Por causa de eso y por medio de estas cosas, es decir, lo que viene luego, amados hermanos, no lo puede alcanzar alguien que no haya puesto su vida en Cristo Jesús, que esté en Cristo. No puede. Porque el medio mediante el cual esto se logra es cuando antecede, cuando primero está el fundamento que hemos establecido. ¿Para quién es esto? Repito, los que creen en Cristo Jesús, los que están ejercitándose, adorando su nombre, los que reconocen que el Espíritu Santo mora en usted porque usted creyó en Cristo Jesús. Y por ese medio es que ahora nos dice Él que se nos han dado unas promesas. Pero quiero que se detenga un momentito a que mire esto, la forma en que Pedro escribe. Él dice que son preciosas, pero no preciosas, preciosísimas. O sea, cuando usted quiere elevar algo, ¿verdad?, a un nivel mayor, esto es valioso, pero esto es valiosísimo. Esto es bueno, pero esto es buenísimo. Esto es lindo, pero esto es lindísimo. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, que el Espíritu Santo está produciendo en Pedro una expresión para que usted diga, eleva este asunto. Aleluya. Porque cuando uno quiere elevar algo a un nivel superior, uno le añade esa se llama en la gramática ese superlativo. Palabra de domingo, ¿verdad que sí? No se preocupe, búsquela en el diccionario después, ¿verdad? Es decir, que usted eleva. Dice preciosísima. Pero además de hablar de que es preciosísima, estimada, honrosa, valiosa, que tiene que ver con la, yo diría que tiene que ver con la cualidad. Usted sabe que hay dos palabras que usamos para hablar sobre las cosas, lo que es cualitativo y lo que es cuantitativo. Cualitativo es cuando tú puedes medir las cosas. Si lo puedes medir, es cuantitativo, perdón. Cualitativo es cuando tiene que ver con las cualidades. Pues esta primera parte tiene que ver con el aspecto cualitativo. Pero grandísima es cuantitativo. Porque yo digo que esto es grande porque yo estoy mirando que lo que estoy recibiendo es que es mucho, es abundante. Porque grandísimas tiene que ver, amén, con lo que es sumo, lo que es mucho. Y está diciendo que esto es muy grande, esto es grandísimo, esto es extremadamente grande. Y está refiriéndose a las promesas de Dios. ¿Cómo son las promesas de Dios? Preciosísimas. ¿Cómo son? Grandísimas. No sé si usted le captó el sentido. Gloria a Dios. Porque lo de Dios debe sorprenderte. Lo de Dios debe ser lo más grande para ti. Lo de Dios debe ser lo que llena todo en tu vida. Ahora, después dice, para que por ellas, miren lo que dice aquí, hermanos. Y esto, amados hermanos, es todo un sermón. Para que por ellas, ¿cuál es la intención de Dios? O sea, Dios no tiene, amados hermanos. Usted sabe cuando los niños, usted juega algo con alguien, ¿verdad? Y está diciendo algo, pero no quiere cumplirlo, hace esto, ¿verdad? Cruza los dedos atrás, como ¿verdad? Ese jueguito, ¿no? ¿Verdad que sigue? Y si usted juega con un niño y dice, déjame tu mano. ¿Verdad? Es un juego, ¿no? Es un juego. Pero tiene un simbolismo, ¿no? O sea, que hay algo que tú no estás haciendo claro. O sea, con Dios no hay cosas oscuras.
Dios quiere que ser claro con nosotros. Él es un padre que quiere ser transparente con sus hijos, que lo puedan conocer, que puedan saber qué Él desea para ellos, que Él desea que conozcamos qué tiene para nosotros, incluso que sepamos cómo adquirirlo. Él dice, yo tengo grandísimas y preciosísimas promesas para que por ellas lleguéis, aleluya, a ser participantes de la naturaleza divina. Hermano, yo no sé si usted entiende qué significa esto. Y quiero cerrar esta mañana con esta hasta aquí solamente, pero quiero que veamos esto un poquito. Y me voy a pasar un poquito del tiempo que tengo en la pantalla, pero necesito que usted salga de aquí viendo lo que Dios nos promete. Y que usted, como dice más abajo acá, Pedro le dice a los hermanos, mire, estas cosas, voy a mirar el verso 12 un momento, estas cosas quizás tú las sabes. Estoy parafraseando ese versículo. Es más, estas cosas algunos de ustedes la están viviendo en este momento. Pero él dice, pero yo no voy a dejar de repetírselas una y otra vez. No voy a dejar de repetírselas a los que la saben, a los que la están experimentando, porque posiblemente hay alguien que ni la sabe ni las está experimentando. Por eso hay que repetir estas palabras una y otra vez. Ahora, para que seamos partícipes. Mire, en primer lugar, esa palabra participantes, para que lleguen a ser participantes. En la expresión que usó Pablo, esa palabra está vinculada a estar asociado, a ser compañero, a ser alguien que participa con otro en alguna empresa o en un asunto común. Está diciéndonos el Señor que Él nos hace promesas de que nosotros lleguemos a participar de esa naturaleza divina. Porque lo dice claramente, naturaleza ¿qué? Divina. No me confunda esa palabra con que usted va a ser un Dios, como dicen los mormones. No. Pero aquí está diciendo claramente que Dios tiene una naturaleza, ¿sí o no? Y está diciendo el Señor que Él nos ha hecho promesas para que participemos a ese nivel de comunión con Él. Mire, voy a leerles por un momento Efesios capítulo 3, verso 17 al 21. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego dice, y aquel
es decir, Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que podemos entender, según el poder que actúa en nosotros. Mira, amados hermanos, uno de los grandes privilegios, gloriosos privilegios que tienen los hijos de Dios es participar de lo que Dios es. Permítame comenzar con esta expresión. Cuando la Biblia dice que cuando hemos creído en Cristo, Juan capítulo 1, verso 12 en adelante, más, dice la Escritura, Juan hablando, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí está buenísimo, ¿sabe? Hasta ahí está riquísimo. Pero no se queda ahí. Esto va más profundo. Esto va más lejos. Esto revela el corazón de Dios, que siempre fue su original propósito con la criatura humana desde el día 1 en que la creó. El que seamos hijos de Dios. Dice luego, los cuales no son engendrados por voluntad humana, sino de Dios. En otras palabras, usted fue engendrado en el Espíritu. Esa criatura nueva que se formó en usted no la hizo cualquier hombre. Esa nueva criatura tiene un ADN, por decir así, ¿verdad? Para compararlo en el sentido figurativo con el cuerpo humano. Cuando un padre engendra a un hijo, óigame, hay unos cromosomas que cargan todo el andamiaje genético. Y por eso es que dice, tiene la nariz de mamá y los ojos del abuelo. Y comenzamos a buscar características. Y eso es normal, porque ese es el diseño de Dios. Pero ahora nosotros, lo que hemos nacido en el Señor, porque ¿sabe lo que estaba pasando en ese acto, amados hermanos? En ese acto estaba ocurriendo un milagro poderoso, un milagro de devolverle al hombre lo que el hombre perdió en el huerto del Edén. Mire, voy a ir rápido en esta parte y voy a cerrar. ¿Sabe que cuando Dios creó al hombre, Él sopló sobre el hombre? Y cuando sopló ¿de qué? De su aliento. Ahí estaba el hombre recibiendo una impartición divina. Una impartición tan poderosa que le permitía a ese hombre hablar cara a cara con Dios. Una impartición que le impartía a ese hombre una plena comunión con Dios. Un verdadero hijo de Dios. En la escuela bíblica estamos hablando de eso. Y usted debe venir a la escuela bíblica porque ese es el tema que se está hablando. Llevamos ya meses sobre ese tema. ¿Usted cree que Dios tenía planes de darle más que ese huerto del Edén a Adán? No, los planes eran eternos. Eran y son eternos. Amén. Pero viene la serpiente, se mete en el huerto y habla con la mujer. De hecho, es interesante. Estoy leyendo un libro ahora que me está gustando muchísimo, que me hizo claro que Adán, en la conversación con la serpiente de Eva, Adán no estaba muy lejos, ¿sabe? Hay la teoría que Adán estaba escuchando la conversación. Y hay una parte en ese versículo que dice que ella comió y le dio. Y el verbo es tan cercano que no implica como que fue a buscarlo en el campo. Adán, ¿dónde tú estás? Tengo algo para ti. No, comió
¿Entendió el acto? ¿Entendió eso? ¿Verdad que sí? Y para que yo haga esto, ¿dónde debe estar el que va a comer al otro lado? Bien cerquita, tan cerca que puede ser tan allí, tan allí. Pero eso es otro tema. Ahora, ¿cuál fue la mentira que el diablo usó? Dios tiene algo oculto para ustedes. Porque Él sabe que el día que ustedes coman serán como Él. ¿Sabe? Esa relación, y aquí estamos hablando hipotéticamente, ¿verdad? Porque no fue lo que ocurrió. Pero si el hombre no hubiera pecado, mire, ¿cuántos universos existen en el mundo? Las galaxias son infinitas. ¿Por qué Dios hizo un espacio tan inmenso si simplemente había más que unos pocos seres humanos en la tierra? Algunos dicen, wow, todo eso lo hizo para nosotros. Puede ser. Ahora, hermano, mire esto. Pero ¿cuál fue el engaño? Adán y Eva sepan algo, que Dios no quiere que sean como Él. Mentiras. Y Él le provee a Eva un mecanismo para alcanzar esa grandeza de Dios. Porque así se lo pintó. Serán como Dios. Serán como Él. Esa naturaleza que está en ustedes divina no tendrá límites. Coman el árbol, coman del fruto. Y eso va a pasar. Yo creo, amados hermanos, que esa naturaleza divina que Dios compartía con Adán y Eva, Él no se la iba a quitar. Al contrario, eso iba a crecer. Pero la serpiente, como era astuta, sabía que si el hombre utilizaba un camino, un medio incorrecto, invalidaría esa intención de Dios. Y eso hizo que la mujer apelara a lo que era por herencia de ella, usando un medio erróneo, utilizando la desobediencia, la rebeldía, el mecanismo humano, el que es poderoso por las propias fuerzas, por el ejercicio de uno mismo. Y eso, amados hermanos, introdujo el pecado al mundo. Y lo que podía ser una relación eterna y gloriosa se interrumpe a causa del pecado. Y la serpiente se echaba a reír posiblemente. Logré que la naturaleza de Dios que fue impartida en estas criaturas se interrumpiera, porque ellos han actuado en rebeldía al Dios que le impartió esa naturaleza. Y ahí ocurre lo que llaman los teólogos la muerte espiritual. Pero ¿qué pasa con Cristo ahora? Cuando somos creados en Él nuevamente, óigame que se retoma el diseño original. Para hacernos partícipes de esa naturaleza divina. Y la primera evidencia de ese compartir, ¿sabe cuál es? Que Él ha venido a nosotros a hacer de nosotros templo del Espíritu Santo. Y Él dijo, vendremos y haremos morada en Él. Es decir, nos meteremos dentro de Él. Ese Espíritu nos recibe como un templo y ahí habitaremos. Aleluya. Entonces, ¿está o no la naturaleza de Dios dentro de usted? Aleluya. Y esto va más, amados. Esto va más. Porque la intención de lo que Dios nos da, amados, es que lleguemos a entender y alcanzar esa plenitud que leímos en Efesios. Y esa participación, amados hermanos. Y cuando yo comienzo a pensar, Dios mío, tú me das el privilegio a este mortal, a esta vasija de barro que cada vez se quebranta, que cada vez se rompe, cada vez, óigame, que está sacándole piedrecitas y peñones muchas veces que se adhieren a mi vida. Y tú sigues insistiendo que quieres darme de tu naturaleza. Sigues insistiendo en que me amas. Sigues insistiendo
en que preparas para mí cosas gloriosas, preciosísimas y grandiosas. Yo no sé si usted se anima, pero a mí me anima. Gloria a Dios. A amarle, a buscarle. Aleluya. A pelear, aunque, como dice el refrán, aunque sea como gato boca arriba. Gloria a Dios. Aleluya. Para aferrarme a Cristo. Para aferrarme a Él. Gloria a Dios. Bueno, lo dejo en el punto número no sé cuál, pero ahí marcaré donde me quedé. Y con el favor de Dios vamos a seguir, si Dios lo permite, en el próximo sermón. Aleluya. Señor, te doy gracias en esta mañana. Oh Señor, cuán grande es tu palabra. Señor, gracias por darnos a Jesucristo, tu Hijo. Gracias por hacernos nuevas criaturas. Gracias por todo lo que nos has dado, por las promesas que nos haces. Y gracias, Señor, Padre, porque a fin de cuentas tú nos recibes como tus hijos, engendrados en ti, y tú impartes a nuestro espíritu, nuestra naturaleza, esa preciosísima, esa grandiosa experiencia de venir y morar en nosotros. Estamos luchando continuamente porque había en nosotros una vieja naturaleza que se imponía para hacernos pecar, para llevarnos, Padre Celestial, a deshonrar tu nombre. Pero ahora, Señor, esta nueva naturaleza, tu naturaleza en nosotros, ahora está operando para darnos vida. Es la que nos da el poder para poder levantarnos. Es la que hace posible que podamos vencer al maligno, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a afirmarnos en lo que somos, Padre Celestial, y saber que tú como Padre que me amas, me darás las fuerzas, me ayudarás a poder, Señor, vencer todo aquello que se levante en contra tuya y en contra de mi vida, Señor. Ayúdame a crecer cada día en ti. Ayúdame a caminar cada día en ti. Ayuda a mis hermanos que están atravesando momentos muy difíciles. Que esta palabra les anime, Señor, a saber que no están solos. Tu naturaleza está en ellos. Señor, el mundo ha vendido las ideas, las mismas ideas que Satanás le vendió a Eva, de buscar grandeza, de buscar profundidad por medios ilícitos, por medios incorrectos. Señor, nosotros te tenemos a ti. Es a través de ti que se manifiesta este poder glorioso en nuestras vidas. Es por ti, Jesús. Y gracias por estar en mí, Señor. Gracias, Señor. Si en esta mañana, en primer lugar, hubiese alguien que todavía no ha hecho un pacto con Cristo, comience esta mañana afirmando lo primero de lo primero, que es reconocer a Jesús como Señor y como Salvador. Y si en esta mañana hay alguien que desea que oremos, si está enfermo, también el Señor obrará salud. No importa cuál sea la situación que atravieses, acércate al altar y oremos juntos en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor, y eso facilitará que alguien que esté deseoso de pasar lo pueda hacer. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya. ¿Habrá alguien esta mañana que, amén, que quiera acercarse al altar para que podamos juntos orar? Allá a la distancia,
Oramos por la familia Jones. Oramos por Lala, por Gladys Batista. Oramos por Ángel Maldonado. Oramos por Thaís Santiago, que está pidiendo por salud. Padre, en el nombre de Cristo, estas vidas que están viéndonos, Señor, si hay alguna de estas vidas que está viendo esta transmisión, Señor, que todavía no te conoce a ti, que hoy sea el día en que pueda recibirte como Señor y como Salvador. Padre, mira aquellos que están enfermos, que escribieron, Padre, para poner su petición, Señor. El acto de escribir, el acto de comunicarse, habla de su fe, de su confianza, y levantamos oración en esta mañana pidiéndote que tú toques sus cuerpos. En el nombre de Jesús, ahí donde está ahora mismo, Padre, tócalos. En el nombre de Jesús, y obra sanidad, Padre, obra sanidad en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ortega, por favor, en el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, pon tu mano, Dios, pon tu mano y bendice estas vidas que están en el altar esta mañana. Señor, aquí estoy delante de ti. Yo te necesito, Señor. Yo necesito cada día, Padre, cada día añadir, cada día sumar a la experiencia de adoración, a la experiencia de oración, a la experiencia, Señor amado, de buscarte, Padre. Señor, porque tú, Padre amado, abres camino, abres puertas, haces puentes para que podamos adelantar cada día más esa relación contigo, profundizarla cada día más. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, Señor. Padre celestial, oh, yo oro y clamo a ti, Señor, que cada uno de ellos, Señor, a partir de este día, a partir de este momento, Señor amado, den un paso más de acercarse a ti, un paso más, Señor, de creer a tus promesas, un paso más, Señor, aleluya, de confiar plenamente en ti. Oh, gloria a Dios. Y que ese crecimiento se haga manifiesto, Señor, de forma tal que otros, Señor, sean animados, Señor, a creer en ti y a buscarte a ti a través del testimonio de vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Gloria a Dios. Amén.